Pues Alberto, pues no sé si ya tenemos ahí a nuestro siguiente invitada y que tiene que ver con este tema, Alberto, que pues les hemos dado seguimiento diario ahora que pues regresó esta pesadilla del Quédate en México. Pues ya inició y tenemos ya nuestro primer enlace pues directo, Alberto, a quienes les está tocando verificar qué está pasando con la reimplementación de este programa. Es Rocío Gallegos, directora del diario La Verdad, que se publica en Ciudad Juárez y forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie. Y efectivamente, Rocío, bienvenida a Momentum. A ustedes les tocó las primeritas personas que fueron enviadas desde Estados Unidos bajo esta nueva etapa, nuevo episodio de Quédate en México. Entonces, pues parece que se ha tenido que improvisar albergues, y la situación que se espera con este regreso de Quédate en México no es muy positiva. Pero mejor cuéntanos tú, ¿cómo están? ¿Cómo va esta situación allá en Ciudad Juárez con Quédate en México, Rocío? Hola, me da mucho gusto volver a estar con ustedes y compartirles de la información que está ocurriendo en esta frontera, Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, como bien dices, el gobierno de Estados Unidos empezó el retorno de solicitantes de asilo, como así se lo pidió la Corte, luego de unas denuncias que presentó el gobierno de Texas y de Mississippi para que fuera retornado este programa, que tenemos que decir que es un programa que implementó el gobierno de Donald Trump, que una vez que llegó el gobierno de Biden lo canceló a principios de este año, y bueno, antes de finalizar, obligado por esa disposición de la Corte de Estados Unidos, tuvo que volver a reinstalarlo y empezó el retorno. Este retorno inició apenas el día de ayer. Se había comentado que a partir del día 6 de diciembre empezaría a retornar por diferentes puntos de la frontera, como era San Diego, Calexico, Nogales, Laredo y Brownsville. Sin embargo, apenas empezó el día de ayer, el retorno se dio por la frontera de El Paso, Texas, Ciudad Juárez, Chihuahua. Fueron 2 migrantes los que llegaron, uno procediente de Colombia y otro de Nicaragua. Ahorita en esta mañana me estaban informando que han cruzado 6 más. La mayoría son centroamericanos, es la información que ahorita estoy recibiendo. 4 eran de Nicaragua, hay una de Venezuela y una persona de Cuba. Entonces, hasta ahorita es la cantidad de personas que han retornado. El gobierno de Estados Unidos anunció que la reimplementación traía una serie de ajustes y novedades en el programa, es decir, antes, durante el tiempo que estuvo el retorno de migrantes y de solicitantes de asilo, simplemente se mandaban a México y ellos tenían que ver dónde podían pasar la noche, dónde estar. Ahora, bajo este acuerdo del gobierno de Estados Unidos, los migrantes son recibidos directamente en el puente por autoridades mexicanas de migración, verifican que ellos hayan recibido la vacuna contra el COVID en gobierno de Estados Unidos, piden un documento como una carnet de salud de los migrantes para comprobar que tengan eso. Una vez que cruzan, el gobierno de México improvisó la instalación de un campamento bajo unas carpas donde los migrantes son revisados, se les aplica una prueba de COVID, aunque ellos traigan el certificado que avale que han recibido la vacuna, se les aplica esa prueba por parte de la Organización Internacional para las Migraciones, que es una agencia de la ONU. Y entonces, una vez que ya pasan todo ese proceso de revisión, se les extiende un documento migratorio que es por el tiempo en el que ellos vayan a tener su primera cita. Con ese permiso o con esos documentos, ellos tienen su regular estancia en México e incluso me dicen que pueden trabajar. Entonces, estas son algunas de las novedades que tienen. Una vez que ya pasan todo el proceso, son recogidos por oficiales de la OIM y la Organización Internacional para las Migraciones y son trasladados a albergues que de acuerdo a la agencia de la ONU fueron seleccionados por los gobiernos de México y de Estados Unidos. En el caso de las dos personas que cruzaron el día de ayer, fueron trasladados a un gimnasio que instaló el gobierno de Juárez
en un gimnasio, el gimnasio Kiki Romero. Sin embargo, hay una preocupación porque los albergues están casi al tope y nos referimos al albergue Kiki Romero, al albergue Leona Vicario, que es el que administra el gobierno federal, y a los más de 20 albergues que organizan, que administran las organizaciones de la sociedad civil, principalmente son iglesias. Esta es una red de 27 albergues donde tienen una capacidad para recibir a 3,000 personas y ahorita ya se encuentra pues casi a un 85%. Y esa es realmente la preocupación que se da a Alberto y Enrique. Ernesto, perdón. Sí. No te apures. Oye, dime una cosa también aquí. ¿Cuántos migrantes están esperando recibir diariamente? ¿De cuántos albergues estamos hablando que hay en su totalidad ahí en Juárez? Y no sé si la autoridad mexicana, ayer lo hablábamos en una mesa con especialistas, si están pensando pues, en crear realmente una infraestructura que permita pues darle cabida a la cantidad de migrantes que se espera recibir. Es decir, que la autoridad mexicana asuma la responsabilidad de haber aceptado nuevamente el programa Quédate en México. Pues mira, se espera recibir, hay un tope de que se puedan enviar máximo 35 migrantes diarios desde el territorio de Estados Unidos. Te decía ahorita que es una red de 27 albergues, la gran mayoría con capacidad en total, de 3,000 personas. La gran mayoría de los migrantes están diseminados por la ciudad en rentas de cuartos, en casas, en hoteles que pueden pagar o incluso viviendo a lo mejor en la intemperie. Lo que nos decía previo a la reinstalación de este programa, las organizaciones civiles, tanto de México como de Estados Unidos, que están apoyando a esta red de albergues, decía que el gobierno de Estados Unidos y México tienen que entrarle. Hasta ahorita, desde el octubre del 2018, para acá, que es cuando llegó de manera masiva el flujo de migrantes a esta frontera, el gobierno federal solamente ha abierto un albergue, que es el Leona Vicario, y es el que administra. Sin embargo, ese albergue es insuficiente por la capacidad para recibir personas que tiene. Y hay un elemento que ahorita ese albergue tiene un brote de varicela. En los últimos 2 meses hay casi 150 personas con varicela, ¿no? Entonces, hay una gran problemática porque no solamente es el envío de migrantes que se suma a los que a diario Estados Unidos está regresando bajo el título 42, que son la gran mayoría, y se suma a la situación del COVID, que bueno, con la reapertura de la frontera lo que estamos viendo es que hay un repunte en el número de casos. Y ahora está el asunto de otras pandemias, ¿no? De otras enfermedades que también están impactando en la salud de las personas migrantes. Entonces, ese es el gran desafío que se tiene. Y hay una situación, el anuncio que se reactivó el programa Quédate en México, PP, también se ha interpretado como una apertura de la frontera para los migrantes. Y esto está trayendo de nueva cuenta migrantes a la frontera que vienen del sur con la esperanza de cruzar y que les puedan dar asilo. Entonces es una situación otra vez complicada. Ciudad Juárez vuelve a estar en los puntos altos y de alerta por esta situación migratoria. Porque además a todo esto, Rocío, hay que sumarle el hecho de que el flujo de personas, el río humano que llega desde el sur, no se ha detenido o ha bajado el número de personas que llegan todos los días. Hemos notado una disminución porque cuando se cerró la frontera empezaron a hacer aquí una especie de contención y la gente que esperaba cruzar, pues simplemente llegaba, veía cerrado, esperaba unos días y regresaba o se iba por otras fronteras. Sin embargo, con el anuncio de que Estados Unidos retomaba el programa de asilo,
sí ha alentado a otras personas que regresen. Entonces el flujo va a empezar a registrar algún repunte y esa era una de las preocupaciones que hacía, ¿no? La gran mayor preocupación es que los migrantes llegan, no hay lugar para que tengan un espacio digno donde pasar este tiempo. Hay problemas para atender en caso de situaciones de salud para ellos y sobre todo, ¿no? Que enfrentan un problema de inseguridad muy fuerte y lo hemos estado documentando porque son víctimas del crimen organizado con diferentes delitos, principalmente secuestro, para obligar a sus familias a que les puedan depositar dinero, ¿no? Entonces es una situación complicada, creo que las autoridades de México tienen que responder. Ayer nosotros hacíamos un recorrido por varios albergues y les preguntábamos si, bueno, ante la activación de este programa y la situación que viene, alguien del gobierno se había dado y dicen que no. Entonces hay albergues que estamos ahorita en la temporada de mayor frío y pues bueno, no tienen gas. Hay albergues que ya habían terminado o concluido sus contratos para tener sanitarios móviles para atender a la gran cantidad de gente que tiene. Entonces hay una situación complicada, pero hasta ahora alguien del gobierno de México federal que se acerque con ellos y dar certidumbres sobre qué es lo que va a pasar y cómo los van a apoyar, no ha ocurrido hasta ahora. Ya, bueno, Rocío, hay una última pregunta ya antes de despedir. Por tanto, ¿qué información o qué apertura está teniendo la autoridad migratoria hacia los medios de comunicación o la autoridad federal o autoridades estatales con respecto a esta reactivación del programa Quédate en México? ¿Tienen la puerta cerrada como es casi un uso y costumbre? ¿O si están dando alguna conferencia de prensa, información, datos duros? Hasta ahora ninguna autoridad ha generado una conferencia de prensa sobre la información y la situación. Los datos han estado surgiendo realmente por una búsqueda constante y cruzando datos con fuentes consultadas de manera extraoficial, con encargados de albergues, con los propios migrantes y sobre todo acercándonos a los lugares donde ha sido el trayecto. El día de ayer quisimos estar en los momentos de la entrega y nos desalojaron del puente como medios y nos dijeron, ustedes no pueden estar aquí, aunque es un puente público que usa la gente para cruzar, a los medios nos sacaron del lugar, ¿no? Entonces sí hay una situación complicada y esto pues también genera dificultades para tener la información exacta, real, de lo que pueda estar generando. Nosotros hacemos un esfuerzo fuerte para tener esto y, bueno, cruzar la información con un mayor número de personas para tener la certeza de lo que tenemos y eso es lo que está generando. La única información oficial salió por parte de la Organización Internacional para las Migraciones, que ellos generaron un comunicado de prensa donde no solamente reportaban que allá habían cruzado las dos primeras personas que habían sido por Juárez, sino también hablaban y urgían, estaban instando a los gobiernos de México y Estados Unidos a que terminaran este programa que decía atenta contra los derechos de las personas y los pone en riesgo. Sí, la OIM decía que no está de acuerdo con este programa, pero que no le queda de otra, porque tampoco pueden dejar ahí sueltos a las personas que Estados Unidos está enviando a México y que México pues aceptó recibir. Aquí habrá que estar muy pendientes, Rocío, Ernesto, de que se cumplan los acuerdos por los cuales se aceptó el restablecimiento de Quédate en México, y uno de ellos es que se garantice la integridad física de las personas que son enviadas a México. Este es un compromiso del gobierno mexicano. Y yo nada más recuerdo que hace más de un año, cuando se estableció por Donald Trump, que impuso este programa, ese fue el acuerdo de México y lo que sucedió fue todo lo contrario. Simplemente los dejó ahí a su libre albedrío y a su suerte a miles y miles de personas migrantes en la frontera de México. Así es que pues habrá que estar muy pendientes, Rocío. No, y esto que señalas, Rocío, también no solamente esta reticencia a dar información y a retirar a los periodistas de un lugar que es público, pues más bien no solamente genera dificultades para los medios de poder tener la información, sino también genera suspicacia. Pues ¿qué ocultan? Pues ¿por qué no hacerlo de la manera más transparente
posible. Creo que se beneficia la propia autoridad, se benefician los medios de comunicación y particularmente la ciudadanía. ¿Por qué no dar la información y que no los periodistas tienen que estar haciendo malabares allá para ver cómo logran obtener información? Y particularmente un medio como La Verdad, que siempre procura dar pues datos duros, no hay rumores o etcétera. Así que pues siempre, Rocío, muchísimas gracias. Gracias por el trabajo que hacen y gracias por la información y acompañarnos. Muchas gracias, nos emociona estar con su audiencia. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Gracias. Buen día, gracias, Rocío, cuídate.